A ver, yo tengo, digamos, un conjunto de nodos acá. Vamos a ponerlos así. Perfecto. Eh, digamos que esta es una, por ejemplo, puede ser una red social, ¿no? Yo quiero saber si de repente este nodo está emparentado con el nodo de acá, ¿no? De forma eficiente. Digamos que este usuario de la red social es amigo del de acá, y este a su vez es amigo de este, y este de repente es amigo del de acá, ¿no? Y este de acá es amigo de este, y así puede haber una relación, ¿no? Entre varios. De repente este de acá es amigo de este de acá y de este de acá. Y de repente este con este, ¿no? Entonces, para esta estructura de datos, ¿no? La estructura, acá, por la forma en que eso está graficado, podría entenderse de repente que la estructura de datos no permite relaciones de este tipo, ¿no? Que este directamente esté relacionado con el I, por ejemplo, porque está al otro extremo, ¿no? Pero no, no tiene nada que ver. Esto es solamente para este problema en particular. En realidad, la estructura de datos lo que hace es que para estos nodos, ¿no? Cada uno tiene un identificador. Por ejemplo, este es el uno, este es el 2. Vamos a ponerle uno, 2. Y así, ¿no? A cada nodo se le asigna un identificador, el uno, el 2, el 3, 4, 5, 6, hasta el n, ¿no? Entonces, lo que esta estructura de datos me va a permitir es de forma eficiente ver si este nodo de acá, por ejemplo, forma una relación con el nodo de acá. Acá vemos que no es así, ¿no? Estos nodos de acá, todos estos están relacionados, pero está aislado de este. Y lo mismo este, ¿no? Ese está relacionado con este, pero está aislado de todos los demás. Entonces, para esta estructura de datos, esto sería un conjunto disconjunto, o un componente también le llaman, ¿no? Por ejemplo, esto de acá tendría, vamos a ponerlo así, tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 componentes. Si los nodos no están conectados entre sí, cada uno forma su propio conjunto, ¿no? En este caso un conjunto donde solamente están ellos. Si yo, por ejemplo, digamos que uno este de acá con el de aquí, automáticamente todos estos de acá formarían el mismo conjunto, ¿no? Y la cantidad de componentes se reduciría, ¿no? Ahora solo habrían 1, 2, 3, 4, 5 y 6 componentes. No sé si esta parte de acá está clara, o ha quedado más claro qué tipo de problemas puede solucionar esta estructura de datos. O si hasta aquí tienen alguna pregunta. Mm, Creo que eso queda súper claro, que es lo que es un conjunto. Ujú. ¿Cómo? No los he escuchado muy bien. Muy bien, todo se entiende ahora. Ah, ya, perfecto. Claro, ¿no? Para esta cantidad pequeña de nodos no tiene mucho sentido, ¿no? Pero en realidad esta estructura sirve para hacer análisis con millones de nodos y de forma eficiente, ¿no? Y de hecho, eso es lo que vamos a ver ahora en los programas de prueba, ¿no? Entonces, básicamente, estos son los problemas que resuelven, ¿no? Yo puedo hacer esto así, ¿no? Y para la estructura de datos, en realidad, ni siquiera está como una matriz de nodos representado, ¿no? Esto en realidad está en una serie de conjuntos,
¿no? Por ejemplo, el conjunto este de acá, este de acá, este conjunto está formado por los nodos 1, 2, 3, el 5, el 6, el 7, ¿no? Y todos estos nodos que están conectados ahí. Este de acá estaría formado por estos dos nodos, ¿no? Y cada uno de estos de acá tendría su propio conjunto. Esa es la forma en que, en que esta estructura de datos en realidad almacena esta información, ¿no? Por eso tiene ese nombre un poco extraño, ¿no? Conjuntos disconjuntos, porque estos conjuntos de acá jamás van a solaparse. Si, por ejemplo, yo uno esto de acá, digamos así, ¿no? Automáticamente todos estos nodos pasarían a formar un solo conjunto, ¿no? Y ya no serían dos conjuntos separados como está acá, sino que... un poco lento para borrar esto. Sino que todo esto automáticamente pasaría a ser un solo gran conjunto, ¿no? No sé si hasta acá se entendió esta parte. Sí, sí, sí. ¿No? De ahí viene el nombre de conjuntos disconjuntos, nunca se solapan, ¿no? Solamente se van formando conjuntos más grandes que al final se van uniendo. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? No de mi lado. Perfecto, a ver, vamos a continuar. Entonces, para ilustrar esta parte he hecho tres implementaciones de la misma estructura de datos, ¿no? Este es el programa de pruebas. Acá tenemos algunos datos de prueba, que voy a mostrar en un momento. Y hay tres implementaciones que les he llamado Quick Find, Quick Union y Weighted Quick Union, ¿no? En el repositorio van a tener estas implementaciones en Python y también les he puesto las de Java, ¿no? Las de Java se ven de hecho un poco más ordenadas porque el lenguaje permite crear interfaces, así que acá también pueden revisarlas un poco, pero ambas son las mismas por si acaso. Pero la implementación está hecha basada obviamente en el algoritmo o ya está dentro del SDK de Java. Eh, Sí. ¿Cómo no te entendí bien, Wilson? ¿Esa es una implementación basada en el algoritmo o ya está dentro del S de Java? No está en el SDK de Java hasta lo que he visto, es una implementación desde cero del algoritmo. Ok. Bien, entonces, de estas implementaciones la más sencilla es esta, Quick Find. Lo que hace Quick Find es crear una lista, ¿no? Primero una lista de nodos nada más. Vamos a ponerlo acá en la pizarra. Vamos a poner unos pocos nodos aquí. Crea una lista de nodos. Y en esa lista, ¿no? Cada nodo o elemento tiene su propio identificador, ¿no? En realidad acá solamente se ponen identificadores del 0 al tamaño de la lista y punto, ¿no? Entonces nos quedaría una estructura de este tipo. Tendríamos un 0 acá, un 1 acá, por ejemplo, el 2 acá, 3 acá, 4 acá, 5 acá y 6 acá, ¿no? Esa sería, por ejemplo, para representar 7 elementos. Entonces, las operaciones más importantes acá son find y union, ¿no? José, ¿podrías incrementar un poquito el tamaño de tu letra? Sí, perdón, olvidé poner el... ¿Se ve mejor así? Ya, mejor. Chévere. Perfecto. Entonces acá las operaciones más importantes son find y union, ¿no? Son las operaciones más importantes del algoritmo, pero de esta implementación en particular que se llama Quick Find, tiene ese nombre porque el find, si ven, es bastante rápido. Lo único que hace el find es, dado un nodo, por ejemplo, quiero ver a qué conjunto pertenece el nodo, yo qué sé, el nodo número 3, lo único que tengo que hacer es preguntar el ID del arreglo número 3, ¿no?
La operación de conteo, pues, es cuántos componentes, ¿no? O conjuntos hay en todos estos elementos, ¿no? Y para saber si dos elementos están conectados, pues solo se ve si ambos tienen el mismo ID, ¿no es cierto? Quiero saber si P y Q están conectados, entonces si ambos tienen el mismo ID significa que están conectados, ¿no? Y la parte interesante está acá, ¿no? En la operación de unión. Si yo quiero unir, por ejemplo, dos elementos P y Q, lo único que tengo que hacer es cambiar el ID de esos elementos, ¿no? Por ejemplo, quiero unir el número 0 con el número 1. Lo que haría sería buscar, primero obtener los identificadores del nodo 0 y el nodo 1, ¿no? Si son los mismos, pues ya no hago la operación, porque no tiene sentido realizarla. Si tengo que hacer la unión acá, lo que hago es recorrer todo el arreglo e ir reemplazando los identificadores de los nodos que quiero unir, ¿no? Por ejemplo, acá quiero unir el 0 con el 1. Entonces ahora todos los que tengan como identificador el nodo 0 van a tener ahora el identificador del nodo 1, porque recuerden que puede haber más de un elemento en el mismo conjunto, ¿no? Entonces, básicamente sería esto, ¿no? Yo quiero unir el 0 con el 1, y quedaría de esta forma, ¿no? Entonces ahora el 0 tiene DI de 1, el 1 tiene DI de 1 y lo demás sigue pues igual, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, unir el número 3 con el número 1, el algoritmo haría esto también. A todo le pondría el identificador 3. No sé si hasta acá se entiende esta parte. Sí, ¿Sí? claro. Perfecto. Claro, esta implementación es bien sencilla. El problema es que acá estamos haciendo una búsqueda lineal, ¿no es cierto? Claro, Entonces, claro, ganas al momento de hacer la búsqueda, pero pierdes al momento de hacer la inserción. ¿Cierto? exacto, ¿no? Entonces, si tenemos que hacer imagínense, ¿no? De repente con 10, con 20 nodos funciona bastante bien, ¿no? Pero si tengo, por ejemplo, 2 millones de nodos, 3 millones de nodos, tengo que hacer 3 millones de búsquedas por cada unión. ¿Se han dado cuenta? Entonces, no es muy eficiente para conjuntos de datos grandes, ¿no? Y si, por ejemplo, quiero hacer la misma cantidad de uniones que, digamos que tengo, no sé, hay n elementos en todo este conjunto y quiero hacer n uniones, pues sería, esta operación tendría un tiempo cuadrático. Entonces vamos a ver cómo se desempeña con los datos de prueba que tenemos acá. Salir de modo presentación. Y vamos a probar con el conjunto de datos pequeño. Con el pequeño funciona rápido, ¿no? Tenemos acá 10 elementos. Han habido 11 peticiones de conexión, se realizaron 8 operaciones de unión, ¿no es cierto? Recuerden que una cosa es preguntar si dos elementos están conectados ya, y otra cosa es unirlos, ¿no? Acá si los dos elementos ya están conectados, pues no los unimos. Así que por eso pueden haber más peticiones de conexión que operaciones de unión en sí. Entonces han habido 11 peticiones de conexión, 8 operaciones de unión, y al final hay 2 componentes conectados, ¿no? Según los datos de prueba. O sea que al final hay 2 conjuntos disconjuntos dentro de estos 10 nodos. Y todo terminó en menos de un milisegundo, ¿no? Pero vamos a ir, miren, con el conjunto de datos mediano, un poquito más grande. Este tiene 625 sitios, y miren cuánto ha demorado, ¿no? 50 milisegundos. Vamos a ver, por ejemplo, cuánto escala con el conjunto de datos grande.
Este conjunto de datos tiene 1 millón de elementos y de hecho no va a acabar en toda la presentación y probablemente en toda la semana completa, ¿no? Vamos a ver a qué velocidad está avanzando. Voy a detener esto de acá y vamos a imprimir cada operación de unión. Recuerden que esta operación de impresión va a ser al algoritmo más lento, ¿no? Pero en un tiempo constante, ¿no? Lo que nos interesa acá es ver cómo escala, no si se demoró el doble o el triple, ¿no? Sino cómo va avanzando el tiempo de ejecución en función a los elementos de entrada. Entonces, miren acá, ¿no? Recuerden que es 1 millón de elementos. Y de hecho, esto de acá tiene, estos datos de prueba tienen 2 millones de conexiones. Así que ahí saquen su cuenta en cuánto va a demorar el algoritmo. Recién va en 200 operaciones. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta. Una duda, ¿cómo se ve el archivo de inputs? ¿Puede mostrar el pequeño? Más o menos. Sí, tiene un formato simple. Vamos a verlo acá. Vamos a abrir el más pequeño. Esta es la cantidad de nodos que tiene, ¿no? Todo, que tiene todo el conjunto y estas son las operaciones. Quiero unir el 4 con el 3, el 3 con el 8, el 6 con el 5, el 9 con el 4 y así. Vale, ok. Los otros son lo mismo, solo que más grandes, ¿no? Pero básicamente son lo mismo. Y este de acá ya es mucho más grande, ocupa como 30 megabytes y tiene 2 millones de uniones y 1 millón de nodos. Entonces, bueno, no, ni siquiera he llegado acá al número 1000, ¿no? Y eso es porque recuerden, por cada operación de unión yo estoy haciendo una búsqueda lineal. Como hay 1 millón de elementos, pues demora mucho más. ¿No es cierto? Entonces, no sé si hasta acá tienen alguna pregunta. José, ay, perdón. Sigue, Flavio. Ok, gracias. Bueno, lo que pasa es que yo llegué tarde, pero me surgió la duda de un escenario real donde se use este Quick Find. O sea, me suena como algo peer-to-peer, pero no estoy seguro. Puede ser una red social, por ejemplo. Quieres saber si dos personas están relacionadas entre sí, ¿no? Independientemente de la cantidad de saltos que hayan entre ellos, ¿no? De hecho, acá no sé si llegaste a ver el primer gráfico. Imagínate esto, ¿no? Quiero saber si este nodo está conectado con este de acá, ¿no? O este de acá con el de acá, o el de aquí pues con el de acá. Oh, ok, cool. ¿Cierto? Ah, Ojo qué que el interesante. algoritmo, claro, el algoritmo no dice cómo, ¿no? Porque este puede estar conectado así y así, ¿no? No dice cómo ir, o sea, cuántos saltos incluso hay entre ellos, no dice eso. El algoritmo solamente indica están relacionados o no están relacionados, ¿no? Y nada más. Ujú. No sé si acabo de entender esa parte. Sí, sí, más o menos. Ajá. Y ese nombre de conjuntos disconjuntos, Flavio, es porque los conjuntos que forma, o sea, esto de acá forma conjuntos, ¿no? Todos estos elementos que ya están conectados forman un conjunto. Este elemento, por ejemplo, estos dos forman otro conjunto y estos aislados cada uno forma su propio conjunto, ¿no? Tiene ese nombre porque forman conjuntos que jamás se van a solapar entre sí. Por eso le dicen conjuntos disconjuntos o disjoint sets. Si yo, por ejemplo, junto este con el de acá, entonces no es que se solapen los conjuntos, no, estos conjuntos se desaparecen y forman un solo conjunto más grande. No sé si me hago entender. Sí, sí. José, una pequeña consulta. Esos, bueno, estos conjuntos que mencionas, que se forman por la relación entre nodos, Ajá. ¿vienen a ser los unions que muestras en el programa? Los unions son la operación de unir dos elementos, ¿no? Yo quiero unir el nodo 1 con el nodo número, no sé, con el de acá. No, y ojo, esto no está, acá por la forma en que he graficado esto puede parecer que de repente solo se permiten uniones con los elementos más cercanos, ¿no? Y no tiene nada que ver.
solo que se suelen hacer problemas de tipo red, como de esta forma, ¿no? O sea, en las aplicaciones se suelen poner problemas que se podrían representar de esta forma, ¿no? Como si fuese una red de nodos, pero para la estructura de datos todos los nodos son, todo está dentro de una sola línea y los conjuntos, y todos pueden formar conjuntos entre ellos, ¿no? Lo puedo unir con por ejemplo, ¿no? Y así, o con el acá, ¿no? Ah, ya, pero José, en el programa no se indica la cantidad de conjuntos. O sea, eso no debería como que interesar en realidad. Ah, no, sí se indica, mira. Ah, Acá no va a acabar, ¿no? De hecho, el programa, miren, va en el 3000 y son 2 millones, ¿no? Con el algoritmo que tenemos ahora. Pero voy a poner el conjunto pequeño y terminó, ¿no? Acá vamos a ponerlo así otra vez. Voy a quitar esto de acá. Listo. Acá o sea, en los datos que botó el programa al final es que hay 10 elementos originalmente, han habido 11 solicitudes de conexión, o sea, solamente se hicieron 11 preguntas de si los elementos están conectados o no. Se llegaron a materializar 8 operaciones de unión, porque si 2 elementos ya están conectados, entonces no se hace, y al final resultó todo en 2 componentes conectados, o sea, hay 2 conjuntos que se forman. Ajá. ok. No sé si me hago entender en esta parte, entonces, ¿hasta acá tenía alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Aquí estamos evaluando el tiempo de ejecución de qué cosa, de la construcción de la estructura de datos. No. La construcción es bastante rápida, es solo esta parte de acá. Lo que evaluamos acá es cuánto demora en procesarse el archivo de prueba, ¿no? O sea, las operaciones de unión y todo lo que está indicado en el archivo. Y ver cómo Claro, va o sea, esto según la cantidad de nodos que tiene el archivo y operaciones de unión. claro, pero me imagino que, o sea, una vez que tú termines ese for, luego si quieres hacer una búsqueda, va a ser de tiempo constante, de orden 1, ¿cierto? Eh, Depende de la implementación, ¿no? Por ejemplo, en el Quick Find, claro, la búsqueda sí es de tiempo constante, pero la unión, si yo quiero hacer otra unión, es tiempo lineal. Ok. Ajá. Por eso o sea, por eso ese comportamiento tan aparentemente extraño, ¿no? Yo tengo el print acá, miren, voy a imprimir las operaciones de unión. Con el pequeño pasó todo rapidísimo, ¿no es cierto? Con el mediano ya se ve que demora un poquito, ¿no? Pero las operaciones de unión fueron rápidas, pero miren con el grande. Las operaciones de unión demoran un montón, porque por cada operación de unión es una búsqueda lineal en todos los nodos, y acá hay 1 millón de nodos, ¿no? Entonces, si yo después de que termine esto quiero hacer otra operación de unión, pues va a demorar en función a la cantidad de nodos, ¿no? Es lineal en función a la cantidad de nodos que tenga la estructura de datos. No sé si eso quedó más claro, Bruno. Ujú. Ya, perfecto. Entonces, ¿cómo podríamos mejorar este algoritmo, no? Acá tenemos otra implementación que tiene por nombre Quick Union. Este algoritmo trabaja un poco diferente, ¿no? Miren, en el de acá antes tomábamos en cuenta lo que hacíamos era, cada vez que hacíamos una unión, pues hacíamos una búsqueda lineal y siempre iba la unión a ir en función a la cantidad de datos de entrada, ¿no? Pero en Quick Union es diferente. Lo que vamos a hacer ahora es formar un pequeño árbol al momento de unir 2 componentes, ¿no? Vamos a ver acá. ¿Se ve bien la pantalla? Sí. Perfecto. Entonces, la parte de inicialización es la misma, ¿no? Ambos tienen un conjunto de IDs, todo lo demás. La parte de conexión también. Y de hecho, el find es ligeramente diferente. Ya no hacemos una búsqueda de un arreglo, sino vemos cuál es la raíz de este árbol. Y ahora en un momento vamos a ver qué quiere decir eso. La parte más interesante está en el union. Tenemos 2 elementos, ¿no? P y Q. Entonces,
para unir dos elementos lo que hacemos es obtenemos sus raíces, la raíz de P y la raíz de Q. Si ambas raíces son iguales, pues no realizamos la unión, ¿no? O si yo también quiero unir ambos nodos, no se realiza la unión. Y lo que vamos a hacer acá para realizar la unión es que vamos a asignarle a la raíz de cada componente, por ejemplo, quiero unir P con Q, a la raíz de P le voy a asignar la raíz de Q, y ahí voy disminuyendo la cantidad de componentes. Esto se va a entender mejor ahora cuando lo veamos en la pizarra. Entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos acá. Empieza igual que el anterior, ¿no? Yo tengo, vamos a ver, esto aquí, ya. Tengo el componente 0, el 1, el 2. Listo. Las raíces, la raíz de cada elemento al inicio, cuando recién se crea la estructura de datos, es el mismo elemento en sí, ¿no? Estas son las raíces, cada uno tiene su propia raíz. Pero si yo quiero realizar una operación de unión, por ejemplo, quiero unir acá el elemento 0, digamos, el de acá, 0 con el 1, se crearía de esta forma, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Terminaría de esta forma, ¿no? Entonces ahora la operación de unión, digamos que yo quiero saber a qué componente pertenece el 0, sería así. Acá lo vemos de forma lineal, pero podríamos, ahora se los voy a graficar en forma de árbol también, pero básicamente ahora la búsqueda sería, ¿no? Si yo quiero ver el elemento 0, quiero obtener su raíz, entonces el elemento 0 tiene como valor de raíz 1, y saltaría a la posición del elemento 1. Y si el elemento tiene el mismo valor que su raíz, entonces ese elemento es el elemento raíz, ¿no? Esto podríamos verlo así también. Ponerlo acá. No sé si acá se ve más claro, ¿no? El componente 0, su raíz es el componente número 1. Y si de repente quiero unir, por ejemplo, ¿no? Ahora el 0 con el 2, lo puedo hacer así también. Quedaría de esta forma. Y podríamos representarlo de esta forma. Entonces se va formando un árbol, ¿no? Acá. Y vamos a ver cómo se desempeña. Regresamos aquí al código. Vamos a probar, ¿no? Igual con los conjuntos de datos pequeños, pues no se nota diferencia, ¿no? Vamos a correrlos de todas maneras.
Aunque sí parece que acaba un poquito antes, ¿no? 0.1 milisegundos con el mediano en 8 milisegundos, ¿no? Y vamos a ver con el conjunto de datos grandes. De hecho, no está, bueno, no podríamos decir que está tardando bastante o no, ¿no? Porque también depende de la cantidad de datos que tiene y todo eso, ¿no? Pero vamos a ver cómo va creciendo cuánto va demorando, o sea, cuántas operaciones de unión se van realizando. Así que voy a quitar este comentario de acá en print. Y miren, ¿no? Miren, es mucho más rápido que el anterior. Pero no sé si notan que cada vez se va haciendo más lento y más lento y más lento y más lento, ¿no? Acá deben haber cerca de 1 millón de operaciones de unión. Pero miren, ¿no? Ya va llegando casi a 600.000, pero se está haciendo mucho más lento. Y probablemente esto de acá demore alrededor de unos 15 minutos más, porque faltan como 300.000 elementos y se está haciendo más lento, ¿no? Ya está a menos de 1000 elementos por segundo. Entonces, con lo que han visto aquí, que se va formando un árbol de esta forma en cada operación de unión, ¿por qué creen que empezaría rápido y después el algoritmo se va poniendo más lento? ¿Qué problema creen que habría ahí? Porque se incrementan las conexiones entre nodos del árbol y se vuelve logarítmico. ¿Te parece? No, no exactamente. De hecho, se va acercando a tiempo lineal como el Quick Find anterior. El problema es que mientras más operaciones de unión que yo haga, el árbol se va haciendo más grande y más grande y más grande y más grande y más grande, ¿no? Imagínense, tengo un árbol ya de un montón de elementos, ¿no? Y acá el punto crítico de este algoritmo es la operación de buscar la raíz. Claro, al inicio la búsqueda de raíces es muy rápida, ¿no? Pum, 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 ya está, la raíz es 2, acá pum, pum, la raíz es 1. Acá de repente tengo, no sé, 10.000 elementos, ya se va haciendo más lenta, 20.000 elementos, 30.000 elementos, 40.000 elementos, ya se va haciendo mucho, mucho más lenta. Y una particularidad de este conjunto de datos de prueba es que solamente crea, si no me equivoco, 6 componentes conectados. Y son 1 millón de nodos. Así, imagínense, ¿no? Cada componente más o menos pues tendrá 600.000, unos 300.000, 400.000 nodos. ¿No es cierto? Así que los tamaños de árbol son bastante grandes. Es menos que en el Quick Find, pero tiene este problema de que el árbol se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, más grande por cada operación de unión, ¿no? Por eso que empezó muy rápido, ¿no? Empieza rapidísimo y de ahí se va haciendo cada vez más lento. Entonces, por cada operación de unión hace una búsqueda profunda en todo el árbol que se va formando. Exacto, y eso depende mucho, es un poco difícil analizar el tiempo de ejecución de este algoritmo porque depende mucho del tipo de datos de entrada que tú tengas. En el peor escenario sería lineal, ¿no? Si es que hay un solo gran componente conectado con un montón de elementos, por ejemplo. Y quieres seguir conectando más y más y más y más y más nodos al mismo componente. No sé si me hago entender en esta parte. Sí, me parece bastante interesante. Ajá. Entonces, por eso no puedo decir exactamente es lineal o no, o es depende mucho de la entrada, o sea, de la forma en que hagan ustedes las operaciones de unión, ¿no? Pero este algoritmo se puede arreglar de forma relativamente fácil, ¿no? De hecho, al menos con este algoritmo ya es más o menos factible poder computar este conjunto de datos grandes, ¿no? Podríamos dejar la computadora por como va de repente corriendo unos 10 minutos más, 15 minutos y terminaría, ¿no es cierto? En el anterior no iba a terminar así, la dejé conectada de repente en la computadora toda la semana, ¿no? Pero en este de acá, de repente en unos 10, 15 minutos, pero imagínense ahora si tuviese, no sé, 100 millones de nodos, ¿no? 200, 300, 1000 millones, ya se pondría un poco difícil.
Entonces, ¿cómo podríamos mejorar este algoritmo? El problema acá era que los nodos se hacen pues muy grandes, ¿no es cierto? Sí, el árbol crece bastante. El árbol Se crece vuelve bastante, alto. y la raíz, claro, y de hecho recuerdo un poco al árbol de views de Android, ¿no? Se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. Eh, pero se puede arreglar de forma relativamente fácil. Vamos a ver acá. Vamos a volver a representar estos nodos de esta forma. Supongo que en ese caso, o sea, como el árbol está creciendo hacia abajo en profundidad, supongo que, bueno, no sé, el improvement estaría en hacer un árbol a lo ancho para que se vuelva más plano en vez de profundo. Claro, vamos a ir partiendo el árbol ahora, Mm, ¿no? Entonces, ahí es donde entra este otro algoritmo, ¿no? Weighted Quick Union. Lo que va a hacer es igual, creamos este usa un poco más de memoria, ¿no? Bueno, el doble de memoria en realidad. Tenemos los identificadores, igual que antes, ¿no? Del 0 a la cantidad de nodos que hayan, pero esta vez cada identificador va a tener un peso. Vamos a usarlo para tener el peso del árbol, ¿no? Y la idea es que cuando más elementos agregue, lo vamos a agregar al lado del árbol que menos peso tenga. Por eso que todos los pesos acá empiezan en 1. Esto es lo bueno de Python. Acá esto se llama Array Comprehension. Podemos crear un arreglo y acá mismo declarar los valores que va a tener cada elemento y todo eso, ¿no? Entonces acá creamos un arreglo del tamaño igual de la cantidad de nodos, pero todos empiezan con 1. Entonces lo que tendríamos es esto. Otro arreglo más, ¿no? Donde todos los elementos tienen 1, 1, 1, 1 y así hasta... Todos los elementos tienen 1 ahora, ¿no? La raíz es igual, ¿no? Se hace una búsqueda de profundidad igual en esa parte, pero ahora creamos un árbol que vamos a ir partiendo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Digamos que acá quiero unir el elemento 4 con el 3, ¿no? Sería muy parecido al anterior, ¿no? Quedaría de esta forma. Ok, vamos a poner de frente mejor la gráfica de árboles, nada más. Vamos a ponerlo así. Vamos a poner acá el 4. Igual, ¿no? Igual que el anterior, se iría formando un árbol, ¿no? Tengo el 4 con el 3 acá, quiero unir el 3 con el 8, ya no lo voy a hacer así, ¿no? Como lo hacía antes. Lo que voy a hacer es esto. Vamos a ponerlo de esta forma. ¿Por qué? Porque vamos a ir partiendo el tamaño del árbol. Acá lo vamos a quitar. Igual, ¿no? Si quiero unir, por ejemplo, el 6 con el 5, quedaría de esta forma. Si quiero unir el 9 con el 4, por ejemplo, quedaría de esta forma, ¿no? Y así van creciendo todos los elementos, ¿no? Al final, lo que vamos a tener es un árbol que se va dividiendo en tamaño. Y para eso nos interesa el otro arreglo de pesos, ¿no? Y vamos a ver cómo funciona, ¿no? Ahora, vamos a utilizarlo para que vean cómo va con la cantidad en función a la cantidad de entradas que tengo acá. Vamos a ir con el conjunto de datos pequeño, pues voy a comentar esto. Lo hace bastante rápido, ¿no? Con el mediano,
pues también, incluso puede que demore un poco más que con el anterior, Quick Union, ¿no? Porque, ¿por qué? Porque la inicialización es un poco más lenta, ¿no? Hacemos más comparaciones, pero la parte interesante no está en, o sea, la utilidad de estos algoritmos no está tanto en si de repente es un 20% más lento, un 30% más lento, ¿no? La cosa es cómo escala en función a la cantidad de elementos que tenemos. Y esto es lo bueno, ¿no? Miren ahora cómo funciona con el conjunto de datos grandes. Vamos a esperar un ratito. Listo, ¿no? Ya acabó, en más o menos 10 segundos. El anterior ni siquiera se acercaba a eso, ¿no? Y vamos a ver cómo va, cómo se van efectuando las operaciones de unión, ¿no? Miren acá. Se han dado cuenta, ¿no? Acá demoró el doble, pero es por lo que les decía, por la sentencia print, ¿no? Esto, yo puedo seguir agregando más operaciones, va a demorar de repente el doble, el triple, ¿no? Un poco más, pero, pero son tiempos constantes que se van agregando, ¿no? Entonces, es mucho más rápido que el anterior para un conjunto de datos enorme, ¿no? Como el que tenemos acá. Y eso es porque el árbol, cada vez que yo voy agregando un elemento, el árbol se va particionando y al final la búsqueda de la raíz no es tan profunda como pasaba con el Quick Union, ¿no? Que si bien era más fácil y usaba menos memoria, ya para este escenario era bastante, bastante más lento, ¿no? Así que el tiempo de acá, como el árbol se va partiendo, más o menos es logarítmico, ¿no? Si vamos a hacer una cantidad de uniones que sea, por ejemplo, igual que la cantidad de nodos que tenga esta estructura de datos. Entonces, no sé si hasta acá tiene alguna pregunta. Yo tengo una duda con respecto al weighted quick union. ¿Cómo funciona esa lógica? Porque me parece que vi en el código que está sumando los pesos. Ajá. Lo que pasa es que, o sea, por ejemplo, hacemos la operación de unión, ¿no? Obtenemos igual que en el Quick Union las raíces, ¿no? La raíz de P y la raíz de Q. Al inicio funciona, de hecho, con las primeras operaciones igual que el anterior, ¿no? Pero aparte de eso, lo que vamos haciendo es tomando los pesos, o sea, las profundidades de cada uno de los nodos. Y siempre va a tratar de agregar los elementos, perdón, va a agregar los elementos al nodo que tenga menor profundidad. Por eso acá, cada vez que agregamos uno, sumamos la profundidad, ¿no? Si no lo agrega a un nodo, si no lo agrega al otro y así. O sea que el segundo arreglo, digamos, digamos, la posición cero está relacionado, o no, la posición 100 o el elemento en la posición 100 o el valor en la posición 100 está relacionado al elemento en la posición 100 del set de datos. Y cada vez que se añade o se lo relaciona a un nodo, en el arreglo de pesos se le agrega, digamos, un más, ¿no? Como un peso más. A esa raíz, claro. Ujú. Claro, y con eso sabe cuánto es el peso de cada elemento del set original de datos. Ajá, si bien es más fácil visualizarlo como un árbol, en realidad es un arreglo, nada más, ¿no? Internamente la estructura. Ujú. Sí. Sí, pero verlo como arreglo es bien, bien, ya se hace bien un poco difícil. Ya cuando se ve como árbol es mucho más fácil. Pero bueno, esa es la única diferencia, ¿no? Entre este de acá y el otro de acá. Hay algunas mejoras más que se pueden realizar, que es comprimiendo después el árbol, ¿no? Ya varias cosas, pero yo creo que al menos este de acá tiene la combinación de simplicidad y eficiencia como para exponer el algoritmo, ¿no?
Hay algoritmos también mucho mejores, pero ya son bastante más difíciles de programar también. Así que con este de acá es bastante factible hacer incluso problemas grandes, ¿no? No sé si hasta acá tiene alguna pregunta. Está chévere. Y bueno, les he puesto acá un par de referencias también. Perdón, unas 3 referencias. El artículo de Wikipedia, de hecho, explicó bastante bien por qué es el nombre de conjuntos disconjuntos. No aparece como Union Find, sino como conjuntos disconjuntos. Y este sitio también de Princeton, de hecho, este algoritmo lo saqué del curso de algoritmos de Princeton, que está en Coursera, así que lo pueden llevar y es el primer ejercicio que se ve, o sea, el primer proyecto que se ve, que hay que hacer una aplicación utilizando este algoritmo. La aplicación que ven acá es bastante interesante, para hallar una constante matemática, le llaman el percolation constant, que es para ver después de cuántos agujeros se van haciendo a por ejemplo, no sé, a una tapa, ¿no? O algo, se filtra el agua. Y se utiliza este algoritmo. ¿Por qué? Porque lo único que nos interesa ver es si el componente del nodo inicial, ¿no? En este caso ellos lo hacen así, ¿no? Vamos a ponerlo acá. El agua empieza por acá y hago un hueco acá, otro hueco acá, otro hueco acá, otro hueco acá, ¿no? Y lo único que les interesa es ver si ya llegó el punto de arriba y ya se conectó o sea, uno de los puntos de arriba se conectó con uno de los puntos de abajo. Y esa es la aplicación que hacen ahí. Qué curiosa ¿Saben cómo aplicación parece para el interesante? mismo algoritmo. Sí, es claro, para ver si el agua llega a filtrarse o no llega a filtrarse y después de cuánto tiempo y calculan una constante ahí. Le llaman la constante de filtrado. Lo que me parece interesante de este ejercicio, en general con el Union Find y sus variantes, es que te hace pensar mucho en la diferencia que puede haber entre, digamos, la etapa en la que estás, en la que usas la estructura de datos, ¿no? Porque Ajá. tienes una etapa de construcción, que es básicamente cuando tienes todas las relaciones y vas construyendo, digamos, porque, o sea, tú creas la instancia de estructura de datos al principio, pero luego tienes que llenarla, ¿no? Crear las relaciones y demás. Ajá. Entonces, todo eso toma un tiempo, pero por otro lado está cuánto tiempo te va a demorar una vez ya construido todo, hacer el find, ¿no? Eh, y que justamente el nombre de los algoritmos se lo dicen, ¿no? El quick find, va a demorar una eternidad en construir, pero una vez que lo tengas listo, va a ser rápido. El quick union va a construir más rápido, pero quizás demora un poco más en, en hacer la búsqueda, y eso te hace pensar quizás en cómo se utiliza tu estructura de datos. No sé, digamos de que tú utilizas tu estructura de datos para construir cierta información, relacionar cierta data, y sabes que quizás la construcción te va a tomar un día, por ejemplo, ¿no? Pero luego sabes que esa estructura de datos se va a estar consultando, no sé, le van a hacer 1 millón de requests cada hora. Entonces, pucha, quizás en ese caso amerita que tome más tiempo construir la estructura de datos si es que luego las búsquedas van a ser más rápidas. Entonces, creo que eso es algo que se puede notar mucho con este tipo de algoritmos y sus variaciones. Bastante importantes a tener en cuenta, ¿no? Porque ya, como dices, tomas en cuenta no solo la construcción, sino el tiempo de búsqueda que se le va a dar. Una cosa que me parece interesante es también que si tú tienes un problema, puedes de repente necesitar varias estructuras de datos para representar la misma información desde diferentes perspectivas. No sé si me hago entender con esto. Por ejemplo, yo para presentar, imagínense imagínense que esto es un circuito electrónico, ¿no?
De repente yo tengo la restricción de que este solamente se puede unir con los nodos vecinos. ¿No es cierto? De hecho, eso pasaba en el problema de filtrado que ponen ahí, ¿no? Yo solamente puedo hacer, cuando voy haciendo huequitos en el elemento, el agua pues no se va a filtrar de acá a acá directamente, ¿no? Por más que la estructura de repente lo pueda representar, ¿no? Un hueco acá, uno esto con esto y uy, ya se filtró, ¿no? Pero no es así. Es una estructura de datos para representar al elemento al que se le van haciendo huecos y otra estructura de datos, esta Union Find, para ver de forma eficiente si es que este elemento llegó a conectarse con el último. No sé si me hago entender en esta parte. O de repente, imagínense una base de datos, ¿no? Tienen una tabla de personas con amistades, ¿no? ¿Cómo haríamos una consulta de forma eficiente para que de repente determinar si Pepe es amigo de Pedro, ¿no? De repente ni lo podemos hacer ahí, entonces más fácil es descargar la información, cargarla en una estructura como Union Find y después computarla, ¿no? Y de repente tenemos otro problema y podemos usar otra estructura de datos que represente la misma información desde otra perspectiva para poder resolver otro conjunto de problemas, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta hasta acá o algún comentario. Bueno, quizás comentarlo, la parte en la que justamente estábamos hablando de cuánto tiempo va a demorar y que depende mucho de los inputs. Y es que, por general, cuando hablamos de análisis de complejidad algorítmica, decimos Big O, ¿no? Big O notation. Ajá. Big O, en realidad, es lo que evalúa es el worst case escenario. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista Big O, el Quick Find y el Union Find eran... perdón, el Quick Find y el Quick Union eran prácticamente lo mismo. Tenían el mismo tiempo en el peor escenario, ¿no? Sí. Pero no es la única forma de analizar algoritmos, ¿no? También está el average time. Y en un average probablemente el otro sea mucho más eficiente. Entonces, no es Big O, pero creo que también es algo que debemos tener en cuenta, ¿no? Que conozcamos el tipo de input para saber cuál vale la pena y cuál no. De hecho, eso me hizo acordar de un análisis de Quicksort, que en el peor de los escenarios era cuadrático. Pero muy rara vez se presenta ese escenario. No creo que es cuando ya todos los elementos están ordenados, si no me equivoco. Por eso que ahí vi que habían varios algoritmos de Quicksort que lo primero que hacen es desordenar a los elementos. Se ejecutan un algoritmo de shuffle y así hacen que ejecuten el Quicksort, justamente para evitar ese escenario poco probable, ¿no? Sí, tal. Claro, esa parte es bien interesante porque en teoría con Big O, Quick Find, Quick Union es igual, pero en la práctica ya vimos que Quick Union era mucho más rápido. Sí, de todas formas. Tendríamos que tener un input muy específico para que no se atrase. ¿Vale? Estuvo muy bueno. Sí, muy bueno, José. Gracias. Creo que voy a ver más aplicaciones de eso. Dices que en el primer link del curso de Princeton hay otra aplicación de eso, ¿no? Me interesó eso del agua, está bastante chévere aplicando el mismo algoritmo. Sí, de hecho, mejor voy a colgar también de una vez o sea, ese es el sitio de un curso. Es este de acá, vamos a ver. O sea, Princeton tiene sus cursos de algoritmos en Coursera. Y ese sitio, de hecho, tiene un curso de algoritmos, tiene un curso tiene uno de introducción a Computer Science, el algoritmos, que es el que les mostré. Y también tiene uno de análisis de algoritmos y también uno de análisis combinatorio para algoritmos. Y cada uno de esos cursos ellos venden un libro también, pero lo que les pasé es como que un resumen de ese librito que ellos mismos ponen donde tienen el material, los ejercicios, todo eso. Voy a poner los análisis, perdón, los enlaces al curso también.
Ya está. Puse en las diapositivas los enlaces al curso también por si les interesa. En un text file o un ND pon también los links para que estén ahí como un file junto a tus implementaciones en el repo. En un ratito lo vemos, ya acabada la reunión para subir los nuevos cambios. Igual, no sé si Flavio llegó a ver, pero voy a volver a copiar el link del repo. Ese es donde estamos guardando todo el contenido de cada reunión, ¿no? Está el de programación dinámica en la primera y ahora vamos a subir este contenido. Cool. ¿Algún otro comentario, pregunta? De por sí estaba bastante interesante, José, de verdad. Y nada, creo que está para ver más implementaciones, ¿no? Chévere de que hayas hecho también la implementación en Java. Quiero revisar eso, cuán diferente es. No sé, algo más que alguien quiera aportar. No, gracias. Bueno, entonces de acá a 15 días vamos a tener la siguiente reunión. Ya les avisamos con el invite y todo. Vamos a ver quién va a exponer y nada, espero su feedback de estas reuniones. Como bien hemos dicho, son pilotos de lo que queremos llegar a lograr en un futuro con más reuniones. Pero nada, muchas gracias, chicos. Ahí les paso la voz cuando ya esté actualizado el repo. Sí, el feedback es muy importante. No sabemos si de repente más efectivo es como hicimos ahora con la pizarrita o prefieren animaciones ya prehechas, ¿no? Todo eso lo podemos comentar también. O si conocen de algo para, o sea, para ayudar a hacer animaciones, todo eso sería genial. Ok, ok. Bueno, chicos, gracias. Ya lo soltamos por ahí. Muchas gracias. Gracias, Gracias. José, gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buen fin de. Cuídate.